No viene, no quiere papá, no quiere. No quiere papá. Mami. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a al presente webinar denominado Socialización de Acuerdos Ministeriales para la Reactivación Económica enfocada a la gestión del talento humano. Nos acompaña esta noche la abogada Dayana Hidalgo, quien tiene una dilatada experiencia laboral en cuanto a Inspectoría Integral del Trabajo de Loja, en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría Regional, en el Ministerio de Relaciones Laborales. También ha tenido una dilatada trayectoria dentro de charlas y capacitaciones en lo que es referente al ámbito laboral y nos acompaña en este webinar para darnos a conocer más el tema de la reactivación económica enfocada a la gestión del talento humano, que es lo que vamos a ver. Adelante, abogada Dayana, por favor. Bueno, para mí un placer nuevamente saludarles. Realmente gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder esta noche estar con ustedes. Muchas gracias por la presentación. Que sepan que pues para mí el Instituto Sudamericano es realmente muy querido. Todos quienes conforman parte de y he tenido la oportunidad de impartir en algunas ocasiones pues, seminario, ¿no? Entonces esta noche quiero también compartir algo de mi conocimiento acerca de la reactivación económica y especialmente temas que van a ser de mucha ayuda para ustedes como talento humano. Algunos ya me conocen porque he tenido la oportunidad de compartir, y para quienes no me conocen, pues mi nombre es Dayana Hidalgo, de profesión abogada, con 10 años de experiencia en el Ministerio de Trabajo, un poquito más de 10 años en realidad. Mami, contesta. Que conozcan pues que para mí esto siempre es un aprendizaje. También yo aprendo mucho de ustedes, es retroalimentación la que hacemos, y bueno, pues con esta presentación y dándole las gracias a quienes hacen parte de la institución, y especialmente pues a los alumnos que son el alma de, quisiera ya empezar. No sé si las personas que están en la presentación tienen algo más que esta noche compartirnos, o puedo empezar. Díganme ustedes, por favor. Sí, Dayanita, ya con la presentación que le dimos y la bienvenida a todos, pues podemos dar inicio con el webinar de esta presentación. Adelante. Bueno, perfecto. Como ustedes conocen, esta noche vamos a hablar de temas importantes como es la reactivación económica como tal. Entonces me gustaría que conocieran el último acuerdo ministerial. Realmente ustedes son perdón, es que tengo un problemita con la cámara, pero ya está subsanado. Como les decía, estamos hablando del último acuerdo ministerial que fue expedido en diciembre del 2022, y lo vamos a socializar con ustedes. Es la primera vez que se socializa realmente este acuerdo ministerial, y estamos hablando de la modalidad del teletrabajo como tal. Quisiera que me cuenten, por favor, si alguien ha escuchado hablar acerca del teletrabajo, o están haciendo teletrabajo, o conocen a alguien que está haciendo teletrabajo, porque la modalidad de teletrabajo se implementó con la finalidad de poder crear fuentes de trabajo, y las personas que ya se encontraban laborando, poder proteger de alguna forma un bien fundamental en los seres humanos como es la salud, que está establecido pues obviamente en la Constitución de la República del Ecuador. Entonces me gustaría saber cómo es interactivo, que tengamos un diálogo también
si ustedes conocen acerca de la modalidad del teletrabajo, cuándo aplica, en qué casos no aplica. Bueno, vamos a hablar básicamente esta noche del sector privado como tal, porque lo del sector público va de la mano con el sector privado, pero el sector privado tiene ciertos lineamientos, ¿sí? Entonces me gustaría, por favor, también escucharles un poquito a ver si conocen algo respecto del teletrabajo y para eso le vamos a dar la palabra a René Orellana. Buenas noches, un placer poder estar en este webinar. Soy estudiante del segundo ciclo de gestión del talento humano. Bueno, básicamente yo apliqué esta técnica de teletrabajo, trabajar en una organización privada en el ámbito de la salud. Entonces, nosotros empezamos a aplicar esto para protegernos en la época de pandemia. Fue algo nuevo para todos, un poco estresante, fue un poco difícil la adaptación, pero se pudo ver al final de cuentas que el teletrabajo no solamente es un método de cuidado, sino que puede expandir un poco más allá, o sea, puede expandir un poco más el terreno laboral al aplicar este tipo de métodos. Entonces a mí me pareció una herramienta y una técnica muy eficiente el teletrabajo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted, René. Realmente esa es la idea, ¿no? Usted tiene como la idea clara de por qué y para qué el teletrabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reactivación económica, hablamos de trabajo como tal, ¿verdad? Pero nosotros únicamente conocíamos cuál era la contratación en la que la persona contratada, en este caso el trabajador, iba a cumplir sus funciones en cierto lugar de trabajo como tal, ¿no? Se presentaba a laborar en una empresa, en un puesto de trabajo como tal. Entonces, la idea está por ahí. El teletrabajo, pues, como va a ir desarrollándose esta noche el webinar, entonces vamos a ir conociendo ciertas particularidades del teletrabajo y por qué es tan importante para ustedes, para la carrera de ustedes, para personas que van a estar a cargo de las unidades administrativas de talento humano. Entonces ustedes son los que tienen en sus manos la posibilidad de contratar, de crear una fuente de empleo para las personas, ¿no? Qué importante. Imagínense ustedes tener esa facultad, pero ya no solo físicamente, sino también poder contratar personas que se van a poder desenvolver desde sus domicilios o desde un punto de trabajo establecido, por supuesto, entre el trabajador y el empleador. Jackie Moreira tiene la palabra. Sí, buenas noches con todos. Bueno, como decía René, también soy estudiante del segundo online. Igual, también entiendo que la modalidad del teletrabajo nació justamente por el tema de la pandemia, para aislarnos, pero no descuidar nuestras actividades. Sin embargo, pude darme cuenta que esa modalidad del teletrabajo se puede dar solo en áreas administrativas en una empresa. Y también se pudo llegar a crear justamente lo que es ahora las clases online, donde podemos interactuar de esta manera mediante cámaras. Yo trabajo en una empresa un poquito grande, entonces estamos distribuidas nacional por todo el Ecuador. Y cuando hacemos las capacitaciones mensuales, todos nos unimos, entonces todos nos llegamos a encontrar. Y esa es una de las ventajas del teletrabajo, pero también tiene sus desventajas, porque vuelta cuando recién nació, era un caos tremendo por las clases, por los hijos, hasta adaptarnos. O sea, era súper difícil, fue súper duro al inicio, pero ya después uno va aprendiendo a justamente adaptarnos a los nuevos cambios que se van presentando. Gracias. Sí, a ver, Jackie, sí, exacto, sí, es un tema, fue un tema bastante complejo al principio, pues, ¿no? O sea, para todos fue un cambio realmente drástico, pero súper importante para que podamos empezar básicamente con la reactivación económica y para evitar el tema de los despidos, ¿no? De los despidos masivos y situaciones así. Entonces, pues
el teletrabajo hoy por hoy está regulado de diferentes formas. Vamos a conversar un poquito del teletrabajo como tal. Fue agregado por disposición reformatoria primera a la ley en el registro oficial 229 del 2020. El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. En esta modalidad, el empleador ejercerá labores de control y dirección en forma remota y el trabajador reportará de la misma manera. Las partes podrán pasar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral bajo un documento anexo al mismo la modalidad de teletrabajo, la que se sujetará a las normas del articulado que estamos analizando, ¿no? Los trabajadores que prestan los servicios de teletrabajo gozarán de todos los derechos individuales y colectivos, así como los beneficios sociales contenidos en el Código de Trabajo. Esta primera parte es básicamente lo que reza el Código de Trabajo como tal, ¿sí? Y luego vamos a ir analizando la concordancia con los acuerdos ministeriales, especialmente el último, que es el 235. Como les digo, es el bebé de los acuerdos ministeriales que el ministerio ha emitido con la finalidad de garantizar las modalidades contractuales, específicamente el teletrabajo como tal. Es muy importante que ustedes conozcan este tema. Entonces, los trabajadores que prestan servicio de teletrabajo gozarán, nuevamente repito, de todos los derechos individuales y colectivos, así como los beneficios sociales contenidos en este código, cuyas normas les serán aplicadas en tanto no sean incompatibles con los contenidos en el articulado. Es decir, el acuerdo ministerial tiene que estar en concordancia con el Código de Trabajo. Buenas noches, licenciada. Disculpen una consultita. Lo que pasa es que estoy conectado en el celular y quiero entrar a la computadora. Perdón, discúlpeme, no le escuché. No se preocupe, ayer es un problema técnico que le estamos resolviendo con Samuel. Adelante, siga, por favor. Ya, perfecto. Entonces, como estábamos hablando un poco del Código de Trabajo, ustedes como alumnos de Talento Humano, me imagino que tenemos diferentes ciclos, ¿no? Entonces sí, porque estábamos con personas de segundo y poco a poco pues irán conociendo básicamente el tema del Código de Trabajo como tal en su momento, ¿no? En el momento académico correspondiente. Pero estamos previamente haciendo un análisis del articulado del Código de Trabajo como tal, ¿no? En concordancia con los acuerdos ministeriales que regulan esta modalidad y nuevamente recalco, porque es muy importante recalcar que esta modalidad fue pensada y básicamente creada no solo para proteger la salud de todos quienes, pues, de todos los ciudadanos y ciudadanas, sino para poder proteger las fuentes de trabajo como tal y crear nuevas fuentes de trabajo. Se ha logrado muchísimo, muchísimas personas hoy por hoy gozan de esta modalidad y esperamos que se siga implementando y con la nueva normativa pues esto será mucho mejor todavía. Entonces, continuemos. Básicamente, el teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas. Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnologías de la información y las móviles. Particulares son aquellos teletrabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en la oficina. Ocasionales son aquellos teletrabajadores que realizan actividades en ocasiones o circunstancias convenidas. Seguimos en el Código de Trabajo un poquito. A ver, cuéntenme si hasta aquí
están entendiendo más o menos el tema, porque ya hemos avanzado un poquito y quisiera saber si está claro el tema de cómo funciona el teletrabajo como tal, dónde funciona, cómo se puede hacer, qué es lo que hemos avanzado hasta el momento. Sí, continuamos porque, bueno, luego vamos a tener un espacio de preguntas también para la retroalimentación correspondiente. Entonces, ustedes, si alguien tiene una pregunta hasta aquí, pues podríamos hacerlo. Al final, si le parece, estimada Yana, para hacer una ronda de preguntas y hacer una retroalimentación de forma general. Me parece correcto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que podrá ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios por su naturaleza fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el trabajador prestará sus servicios en lugares designados y habilitados por el empleador. No se considerará teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares fuera de las dependencias de la empresa. Mil disculpas, mi cámara. A ver, mil disculpas, pasó un tema de desconexión. Continuemos. El empleador deberá respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión, garantizando el tiempo en el cual éste no está obligado a responder sus comunicaciones, órdenes, otros requerimientos. El tiempo de desconexión, el tiempo... Mi estimada Yana, no se están proyectando las diapositivas, Eh, porque se recortó, se perdió la presentación, no sé si la podemos volver a cargar, por favor. Ya, el tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos, feriados de los trabajadores. El salario del teletrabajador será pactado entre el empleador y el trabajador conforme a las reglas generales del Código de Trabajo. El empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Todo empleador que contrate a los teletrabajadores deberá informar de dicha vinculación a la autoridad de trabajo. La autoridad del trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para la aplicación de esta modalidad. Bueno, en fin, ahora sí vamos a empezar con los acuerdos ministeriales para la reactivación económica enfocada a la gestión del talento humano. Ya. Directrices que regulan el contrato de trabajo y los lineamientos del derecho de desconexión, del objeto y del ámbito. El teletrabajo es una forma de organización laboral y modalidad de ejecución de cualquier tipología de contrato de trabajo, en virtud del cual las prestaciones laborales se realizan por vía telemática y mediante el uso de tecnologías. Artículo 2. El ámbito de esta norma es obligatorio cumplimiento para los empleadores y trabajadores cuyos contratos de trabajo nuevos o ya existentes celebrados al tenor de las normas del Código de Trabajo que aplican a esta modalidad. El artículo 3, igualdad y vigencia de los derechos. El teletrabajo reviste todos los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución
A ver, perdón, estamos subsanando. Sí. No sé si Dayana podemos apagar la cámara para tener mejor conectividad y volver a proyectar diapositivas sin no tener interferencia. Sí, 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 me parece porque el tema de la cámara, hay un problema con la cámara y nos está ocasionando más bien distracción. La igualdad y la vigencia plena de los derechos, el teletrabajo reviste todos los derechos y garantías laborales establecidas en el Código de Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador, que los empleadores deberán tomar las medidas adecuadas para que las personas que laboren bajo esta modalidad gocen de los mismos derechos que tienen las personas que trabajan en modalidad presencial. El teletrabajo no constituye por sí mismo causal de terminación de la relación laboral. El artículo 4, la vigencia del teletrabajo, las partes podrán pactar cualquier momento en la prestación del contrato de trabajo que se realice mediante modalidad teletrabajo, debiéndose definir el periodo de vigencia. Bien, vamos a esperar unos segunditos hasta que se restablezca nuevamente la conexión. Creo que tenemos problemas con el internet. Mil disculpas. Buenas noches con todos, buenas noches queridos estudiantes, equipos de trabajo. Arturito, no sea malito, dele las indicaciones a Dayanita tal vez por interno. Lo que nosotros sabemos hacer como docentes, ¿no? Ustedes saben que muchas de las veces la red no colabora. Y entonces dígale más o menos que lo de la cámara, las cuestiones de la presentación, a ver si podemos mejorar un poquito la conexión, porque creo que es cuestión de internet en realidad. Por Arturito, gracias. Sí, Jonita, muchas gracias. Ya se está encargando el abogado Pedro de... Listo, no sé si está en la abogada Dayana, puede continuar con la ponencia. A ver, mil disculpas, Jonita, gracias por su ayuda. Pedrito se comunicó conmigo y me van a ayudar con la proyección de las diapositivas ustedes, porque aparentemente es un tema de conectividad.
Entonces, como comprenderán, con la tecnología también existen ciertas situaciones que uno no puede controlar, pero me van a ayudar con el soporte para poder compartir las diapositivas. Y de todas maneras, ahorita que mejoró por completo ya la conectividad, me gustaría que continuemos también con la exposición. Sí, Entonces, sí, podemos hacerlo o me va a ayudar. sí. Adelante está usted como coanfitrión y puede pasar las diapositivas y si hay un problema técnico nosotros ya estamos con las diapositivas cargadas. Adelante, por favor. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a seguir. Del teletrabajo como tal, ¿no? El teletrabajo también puede ser originario, en cuyo caso el trabajador inicia sus labores bajo esta modalidad, pudiendo posteriormente y de conformidad con el contrato cambiar hacia presencial de forma ocasional, parcial o permanente. En todos los casos se deberá respetar la jornada máxima, los días de descanso y el pago de horas extraordinarias y suplementarias. La modalidad de teletrabajo. Las partes podrán pactar cualquiera de las modalidades de teletrabajo descritas en la normativa vigente. La ejecución, el teletrabajo podrá realizarse en cualquier lugar convenido por el empleador con el trabajador, pudiendo ser su domicilio u otro lugar determinado. El artículo 7, insumos de teletrabajo, le corresponde al empleador proveer los equipos e insumos necesarios para la realización del teletrabajo de conformidad al Código de Trabajo. Los valores que se cancelan al trabajador por los servicios asociados al teletrabajo como telefonía o internet serán considerados como parte de sus herramientas de trabajo y por lo mismo no serán parte de la masa remunerativa de conformidad con lo que establece el artículo 95 del Código de Trabajo. El trabajador será responsable del cuidado y custodia de las herramientas y equipos entregados, así como de la confidencialidad de la información otorgada para la ejecución del trabajo. El artículo 8, la seguridad y salud, le corresponde al empleador adoptar las medidas eficaces para garantizar en el mayor grado posible la seguridad y salud dentro del espacio del teletrabajo, para lo cual el empleador definirá técnicamente los insumos y conductas y condiciones necesarias para minimizar los riesgos laborales. Si el lugar en el que se ejecuta el teletrabajo depende únicamente de la voluntad del trabajador, éste deberá declarar que adopta las medidas de seguridad y salud correspondientes. En todos los casos, el trabajador podrá pedir asistencia al órgano técnico encargado de seguridad y salud dentro de la empresa o aquel que ponga a disposición su empleador. El empleador estará obligado al registro del contrato originario en la modalidad de teletrabajo en el sistema que el Ministerio de Trabajo disponga para el efecto en el plazo de 30 días. Una vez pactada la modalidad de teletrabajo en un contrato vigente, el empleador deberá registrar en el plazo de 15 días en el sistema que el Ministerio de Trabajo designe para el efecto, el periodo en el que se ejecutará el contrato de un trabajador en esta modalidad. De la imposibilidad temporal del teletrabajo. Toda circunstancia que impida la ejecución de las labores en el teletrabajo deberá ser notificada de manera inmediata por el trabajador al empleador sin que aquello signifique el fin de la modalidad. Las partes acordarán sobre la continuidad del teletrabajo. El Ministerio de Trabajo realizará los controles y verificaciones necesarias para precautelar el cumplimiento de los derechos de las partes de la relación laboral. La desconexión. Los teletrabajadores tienen derecho a la desconexión sin distinción del tipo de contrato que les rija e implica una garantía de dignidad laboral, salud integral, recreación y equilibrio entre la vida personal y profesional. Una vez finalizada la jornada de trabajo, el empleador garantizará el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas.
y durante el cual el empleador no podrá establecer comunicaciones con el teletrabajador, ni formular órdenes u otros requerimientos, salvo en el caso que se verifique una o más de las circunstancias previstas en el artículo 52 del Código de Trabajo. Las personas que cumplan funciones de dirección, confianza y manejo de la empresa no estarán sujetas a reglas de desconexión. Garantía del descanso efectivo. El empleador deberá garantizar que el teletrabajador pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Código de Trabajo. Conjuntamente tendrá derecho a llevar una vida personal plena y pasar un tiempo de calidad con su familia. Política de la desconexión. El empleador deberá contar con una política de desconexión que garantice efectivamente los derechos y principios expresados en este acuerdo ministerial. La política de desconexión contendrá al menos lo siguiente: medidas de capacitación y educación en respeto de la jornada laboral y al derecho a la desconexión, lineamientos para las supervisiones con respecto a la formulación de requerimientos cuando el teletrabajador se encuentre fuera de la jornada laboral. Directrices que las tecnologías de la información y comunicación no impliquen desmedro en el goce efectivo del descanso laboral. Procedimiento interno para tramitar quejas o irrespeto al derecho a la desconexión. El Ministerio de Trabajo deberá controlar la emisión del procedimiento interno de la política de desconexión del empleador. La disposición transitoria única, el empleador deberá implementar la política de desconexión en un plazo de 90 días desde la expedición de este acuerdo ministerial. Deróguese el acuerdo ministerial MDT 2020-181 del 14 de septiembre del 2020, publicado en el registro oficial 318 de 27 de octubre de 2020 y demás disposiciones reglamentarias que se opongan al presente acuerdo ministerial. Esto es, las directrices para la aplicación de teletrabajo en el Código de Trabajo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Perfecto. Hemos con mil disculpas, por favor, por el tema de que al principio tuvimos muchos problemas con el tema de la conexión como tal. Espero que se haya podido entender básicamente lo que se expresó anteriormente, o si quedó algún vacío por ahí, por favor, con todo, me lo podrían manifestar, porque podríamos regresar a ese momento. Ayúdenme, por favor, con... Gracias, mi estimada Dayana, por su presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, los estimados estudiantes, para que procedan a realizarla, o si algo no quedó claro, para que la abogada Dayana les pueda clarificar de mejor manera. Damos paso a los estudiantes, por favor. Levantamos la mano de forma virtual. Gracias, Jackie. Adelante, Jackie, por favor. Buenas noches, abogada. Yo solo quisiera saber, escuché que había el pago de horas ordinarias y extraordinarias. Si no escuché mal, ¿cómo se podría controlar eso? Porque en teletrabajo no nos vemos. A ver, básicamente es, Jackie, básicamente ese es el tema del acuerdo como tal, ¿verdad? Estamos hablando de que se garantiza con este acuerdo ministerial, y es algo que ustedes deben conocer como talento humano para las contrataciones que se van a realizar como parte de la reactivación económica, que se garantiza un espacio de 12 horas de descanso obligatorio para el teletrabajador. Y además que en ese tiempo el empleador no podrá emitir ningún tipo de orden ni podrá hacer ningún tipo de acercamiento con el teletrabajador para que éste labore. En caso de que se pudiera registrar que existe algún tipo de conexión que se va a realizar por un medio telemático, básicamente,
pues eso ya se tomaría como un tema de hora extraordinaria, suplementaria, dependiendo del horario en que fuese, ¿no? Porque como estamos hablando de teletrabajo, entonces la normativa ingresa haciendo el pedido por parte del empleador, igual por un medio telemático. De esa forma lo podemos controlar. Jessica Paredes. Buenas noches. Disculpe, no sé si podría explicar más a fondo o más a detalle las formas del teletrabajo, las parciales y las ocasionales. Claro que sí. Gracias. Bueno, como tenemos el contrato de jornada parcial, ustedes conocen que tenemos un contrato de jornada parcial y tenemos un contrato de jornada completa, ¿verdad? Ustedes conocen que ese tipo de contratación existe en el Código de Trabajo. Entonces, básicamente, es lo mismo en la modalidad teletrabajo. Exactamente lo mismo en la modalidad teletrabajo, ya que vamos a suscribir un contrato, porque, ojo, es importante que conozcan, este contrato bajo la modalidad teletrabajo no puede ser un contrato verbal, tiene que estar reducido a escrito. De esa forma podemos establecer que se trata de un contrato de teletrabajo de jornada parcial permanente o un contrato de teletrabajo de tiempo completo, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a poder realizar los contratos de trabajo, que tienen que ser de jornada parcial o jornada completa. En caso de que fuera, conocemos todos que la jornada parcial comprende de 1 a 7 horas, ¿verdad? Y la jornada completa, 8 horas diarias. No sé si queda, la pregunta queda clara, tal vez, Jessica. Sí, gracias. A la Samuel y luego Elizabeth. Buenas noches, licenciada. Yo le quería, saber porque decía que el Ministerio de Trabajo dispone, en el teletrabajo, que el empleador está obligado al registro y que el Ministerio de Trabajo disponga para el efecto en el plazo de 30 días. Así es. A ver, cuando hacemos un contrato de teletrabajo, el empleador está obligado a registrar este contrato de trabajo en el plazo de 30 días, ¿sí? Porque como había dicho anteriormente, ese contrato obligatoriamente tiene que estar reducido a escrito, ¿sí? No es que, bueno, voy a celebrar un contrato de teletrabajo verbal. No, ese contrato, obviamente que los contratos verbales tienen garantizan al trabajador, como no existe nada reducido a escrito, que todo es lo más, se aplica el indubio pro operario, que es lo más favorable al trabajador, ¿no? Entonces, obligatoriamente, pues tenemos que reducir este contrato escrito. ¿Por qué? Porque el empleador, como ya se dijo también, va a tener que dotar de las herramientas necesarias al trabajador. Tenemos que respetar el tema de seguridad y salud ocupacional también. Es decir, tenemos todos los derechos para los trabajadores que realizan teletrabajo y son parte de un sindicato, también tienen todos los derechos que el sindicato cobija, pues a los trabajadores que están dentro de él, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo como tal vela porque en 30 días esté ese contrato de trabajo legalizado, subido a la plataforma del ministerio, ¿sí? Ese es el lineamiento del presente acuerdo ministerial. Entonces, ustedes como parte de las unidades de talento humano serán, les comento que como este es el último acuerdo ministerial, luego de que se ha realizado un sinnúmero de estudios con la finalidad de garantizar el derecho al trabajo y de crear nuevas formas de trabajo, y que, como lo había dicho anteriormente, se ha logrado, este acuerdo ministerial pues va a regir en adelante, ¿no? A menos que hubiera alguna derogación, pero como está realizado bajo los parámetros de diferentes análisis y estudios que se han realizado, pues este es el acuerdo ministerial que va a durar. No sé si está... Y una vez ya el contrato esté vigente, el empleador deberá
registrar en el plazo de 15 días. Como Hasta un plazo de, ¿cuánto? 30 días, ¿verdad? No, cuando ya está, el contrato esté vigente, digo, el empleador deberá registrar en el plazo de 15 días. Así es, así es. Muchas gracias, Samuel, por su participación. Damos paso a Elizabeth Rojas, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir esta capacitación para nosotros. Quería consultarles si una persona que ya tiene un contrato a plazo fijo también puede establecer un contrato de teletrabajo temporal dentro de ese contrato de plazo fijo o tiene que ser aparte o cómo funcionaría allí. No, tiene únicamente que realizar un adendum al contrato vigente, que es un contrato de plazo, no, a ver, me dijo un contrato de plazo fijo, perdón. Sí, un contrato de plazo. A ver, como primer punto, Elizabeth, que me gustó mucho esta pregunta, porque les debo comentar pues que los contratos de plazo fijo ya no existen. A partir del 2015, los contratos de plazo fijo desaparecieron, todos son indefinidos con periodo de prueba, con 90 días de prueba. Entonces, desde esa perspectiva, eso es lo primero que debemos establecer, que contratos de plazo fijo ya no hay, ¿no? Y que sí, que en cualquier momento de la relación laboral se puede hacer el paso al teletrabajo siempre y cuando haya el análisis correspondiente por parte de las unidades de talento humano a ver si procede que tal trabajador o trabajadora pues aplique para teletrabajo. En caso de que sí se aplique, entonces lo que se va a hacer es un adendum al contrato, ¿sí? ¿Conocen ustedes acerca de los adendums? ¿De los contratos de trabajo? No. No. No, no. Sí, sí los conozco. Sí conozco ese tipo de... ¿Quién dijo que sí conocía? Perdón, a ver. Yo sí conozco ese tipo de contrato ya que a mí me lo aplican mucho. Yo trabajo en una organización sin fines de lucro. Es una ONG. Ya. Entonces, bueno, en sí no tengo el conocimiento certero de cómo se manejan, pero por lo general yo solía firmar contrato por año y cómo se manejan bajo donaciones estrictas para hacer un trabajo sin fin de lucro. A mí me estaban haciendo adendum de 4 meses, 3 meses, como haciéndome un alargamiento del contrato hasta tener un fondo fijo establecido para hacerme firmar un contrato más extenso. Entonces, yo sí me he manejado con adendum de contrato. Yo sí quería preguntarle algo, pero bueno, me parece que ya lo estaba respondiendo. Digamos, si una persona la contratan para trabajo telemático o teletrabajo, y luego requieren que esta persona tenga presencia física para realizar el mismo trabajo, ¿ahí aplica el adendum o solamente se hace un cambio de tipo de ejercicio de labor? A ver, si va a regresar a las funciones de modalidad presencial, únicamente pues el empleador le va a disponer mediante memorando que regrese a las funciones como trabajador físico, ¿no? De la empresa. No necesitamos hacer adendum. ¿Cuándo aplica el adendum? El adendum aplica cuando vamos a cambiar de modalidad presencial a modalidad teletrabajo, ¿sí? Por ahí me decían, pero solo va a ser como un tiempo, probablemente, sí, el tiempo que requiera el trabajador, pero ahí va el análisis, ¿no? Porque entonces todos vamos a pedir teletrabajo, ¿verdad? Entonces todos vamos de teletrabajo y bueno, tampoco eso no es lo que corresponde, ¿no? Únicamente aplica para ciertas funciones y también para trabajadores que obviamente, para personas que obviamente requieren de esta modalidad. Pero ¿por qué reactiva la economía como tal? Porque habían situaciones en las que muchas personas que no pueden trasladarse a ciertos lugares de trabajo, pues no podían acceder a una fuente de trabajo como tal, ¿verdad? Hoy por hoy se lo puede hacer, se lo realiza de manera normal, con un salario que corresponde al
salario básico unificado y que se fijará de acuerdo a las tablas sectoriales que anualmente pues se publican en nuestra plataforma virtual. Entonces, también eso me imagino que ustedes conocen, y si no lo conocían, pues quiero que sepan que de acuerdo a la función que realicen, también se fija su salario, ¿no? Entonces, eso también es importante que quede claro. Muy bien, muchísimas gracias a Dayana Hidalgo por aclararnos y despejarnos estas dudas sobre el nuevo acuerdo ministerial que nos ayuda a todos a tener claro en el tema del teletrabajo y la contratación. Le damos paso al ingeniero Jackson Quevedo, por favor. Mi querida Dayanita, muy buenas noches. Primero, pues agradecerle por esa ponencia del día de hoy, que creo que sí nos ayuda aclarando muchas situaciones que pasan en la parte laboral. Tengo una inquietud. En la parte del teletrabajo, es necesario, una vez que la empresa privada quiera aplicar esta modalidad, que dentro de su reglamento interno esté especificado lo que son las responsabilidades relacionadas con el teletrabajo para posterior hacer el registro en el ministerio. Buenas noches, Jackson. Un gusto saludarle. Muchas gracias nuevamente a ustedes, ¿no? Por la invitación. Para mí es un gusto realmente. Y nuevamente pido disculpas por el tema de la conexión, ¿no? Que ha estado bastante difícil esta noche. A ver, mi querido Jackson, obligatoriamente, de manera obligatoria, los empleadores deben implementar el acuerdo ministerial 237 a sus reglamentos internos, obligatoriamente. Este acuerdo ministerial hoy por hoy es parte de, entonces no puede faltar dentro del reglamento interno, porque de esto obviamente vamos a tener empresas que sí aplican, pongámoslo como un trabajador haciendo teletrabajo. Por ese único trabajador que hace teletrabajo, debemos implementar el acuerdo ministerial 237. Es decir, que hoy por hoy todas las empresas, todas las instituciones están obligadas a aplicar este acuerdo ministerial, ¿sí? Que está en vigencia a partir de diciembre 2022. Tiene más o menos un mes en vigencia, o sea, es totalmente nuevo y por eso fue que ha sido escogido para esta noche tan linda, poderlo compartir con ustedes en virtud de que realmente nuevo y qué gusto pues que ustedes ya tengan conocimiento del mismo. Así que es parte de las instituciones públicas y privadas. Debe obligatoriamente ser implementado. Muchas gracias por esa pregunta, que realmente es muy importante que se conozca. Muchísimas gracias, Dayana, y agradecemos también al ingeniero Jackson por esa participación. Con esto damos por terminado la ronda de preguntas y retroalimentación, pero damos paso a nuestra querida coordinadora Joana Córdoba, quien nos va a dar las palabras de... Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, Arturito, pero yo tenía una pregunta, Dayanita. En realidad, yo tenía entendido que el acuerdo ministerial se lo aplicaba únicamente por el hecho de haber estado en una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, ahora usted como inspectora de trabajo, dentro de lo que son las empresas de Loja, más o menos a grosso modo, Dayanita, ¿cuántas empresas se han acogido a esta modalidad de trabajo? Porque, por ejemplo, ya si hablamos de educación en donde nosotros estamos inmersos, la educación ya volvió a su total normalidad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuente realmente ya en el ejercicio laboral, ¿cuál es un aproximado del total de las empresas que se han acogido que siguen, mejor dicho, la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto? Janita, a ver, les comento, de mi experiencia como tal en territorio, hagamos como un 100% de las empresas de Loja. Les comento que de ese 100% ya básicamente un 80% tiene trabajadores en teletrabajo. Y a nivel nacional hablamos de, sí, un poco más del 80% a nivel nacional de las empresas que se han acogido al teletrabajo. Sus trabajadores
que están implementando esta modalidad como tal. Y claro, obviamente, Joanita, muchas gracias por la aclaración. Esto nació como parte de la pandemia, ¿no? Como la emergencia sanitaria en su momento requirió que muchas personas, que muchos trabajadores, pues nos acogiéramos a la modalidad teletrabajo para evitar, pues, estos contagios masivos que hicieron. Hoy por hoy se convirtió en una nueva forma de contratación. Se está aplicando a todo nivel y de hecho, pues es una modalidad que está creando nuevas fuentes de trabajo a la que se acogen, incluso ya siendo parte de una institución, pueden solicitar pasar a ser parte de la modalidad de teletrabajo. Si se logra justificar el tema del por qué va a ser teletrabajo, pues el empleador está en la obligación de darle teletrabajo. Entonces, es por eso que son los nuevos lineamientos, el tema de la desconexión, el tema de garantizar la seguridad y salud de las personas que se acogen al teletrabajo, el tema de garantizar también la recreación de esta persona y todos los beneficios que tenemos los trabajadores que realizamos en el día a día la modalidad presencial. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimada Yanita, por esa aclaración y a Joanita por la pregunta. Bien, con esto ahora sí damos por terminado lo que es la ronda de preguntas y retroalimentación y damos paso nuevamente a nuestra querida directora para las palabras de agradecimiento. Bueno, ahora sí, Arturito, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a Dayanita por la predisposición, sobre todo por ese sentido de colaboración que siempre tiene para con nosotros como institución, pero sobre todo como carrera. Para nosotros es un gusto realmente escuchar y sobre todo que nos comparta aquella experiencia laboral que usted vive en el día a día. Y como lo habíamos conversado personalmente, o sea, nosotros estamos formando profesionales en talento humano y qué mejor que una persona como usted, con mucha experiencia, se convierta realmente en una colaboradora externa para irnos alineando a las necesidades que el sector laboral tiene realmente, porque eso digo yo, o sea, estamos aquí nosotros como institución de educación, siempre buscamos innovar, generar conocimientos nuevos, tratar de actualizarnos, pero otra cosa es ir empatándonos realmente con lo que es las necesidades del mercado y sobre todo del ámbito laboral. Y usted ha sido una embajadora para nosotros desde el momento uno en donde nosotros aperturamos la carrera y realmente hemos ido alineándonos mucho a las necesidades sobre todo del Ministerio de Trabajo. El momento en que le presentaba el ingeniero Arturo, pues como inspectora de trabajo, pues es una persona que tiene una vasta experiencia en lo que es el manejo de toda la supervisión de las empresas y realmente para nosotros es un gusto, es un honor que nos acompañe al menos en una horita pues de su valiosísimo tiempo. Dayanita, muchas gracias. Asimismo, a mis queridos estudiantes, seguirlos invitando, chicos, a que ustedes formen parte de estos ciclos de conferencias virtuales que lo hacemos sobre todo para facilidad de todos ustedes. Para nosotros sería muy fácil ir al Ministerio de Trabajo y solicitar una capacitación y hacerlo para nuestros estudiantes de modalidad presencial. Pero en realidad lo vemos tan importante al hecho de integrarnos como carrera, integrarnos como equipo y aprender todos, porque a la final nosotros dentro del ámbito laboral siempre estamos aprendiendo y actualizando nuestros conocimientos. Chicos, muchas gracias por darse cita en esta noche, por acompañarnos y sobre todo por darnos a conocer ese sentido participativo que ustedes tienen y que eso nos motiva a nosotros a seguir buscando nuevas temáticas, a no abandonar esta modalidad de capacitación que realmente también gracias a todo esto de la emergencia sanitaria se generó y se quedó. Tal cual lo hablaba como modalidad de trabajo virtual o teletrabajo, el telestudio también se quedó como una modalidad y qué mejor contar con 90 estudiantes
que realmente están interesados en seguirse formando, en actualizar y sobre todo en alinearnos, ¿no? Que eso es lo más importante. A mi equipo de trabajo, a mis compañeros, muchas gracias primero por la organización, al abogado Pedro Jaramillo, al ingeniero Arturo Bravo, pues muchas gracias por definir estas temáticas tan interesantes y tan importantes en la formación de nuestros estudiantes. Y a mis compañeros, pues a mis colegas que nos acompañan también por el apoyo, por siempre estar todos unidos, y siempre me gusta decirlo, ¿no? Somos un equipo bastante fortalecido y eso habla muy bien tanto de nosotros como de la carrera. Así que muchísimas gracias por todo, gracias por estar aquí y ojalá tengamos otra oportunidad nosotros para poder seguir en estos conversatorios que son realmente una actividad extracurricular muy importante en la formación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la estimada magíster Joanita por esas palabras alentadoras y sobre todo motivadoras. Con esto agradecemos a todos por la participación y la asistencia a este webinar. Ha sido de mucha ayuda para esclarecer las dudas sobre el acuerdo ministerial y sobre todo la reactivación económica enfocada a la gestión del talento humano. Damos por terminado este webinar y agradecemos a todos y que tengan un excelente día. Sí. Perdón, un ratito solo para poder agradecer y despedirme. Muchísimas gracias, Jonita, Pedrito. Estoy viendo caritas conocidas, por ahí la vi a Rosita Paladinos. Bueno, en fin, caritas muy conocidas de Bélgica, personas que realmente recuerdo, ¿no? Porque es un grupo muy amplio y las caritas que estoy viendo. Bueno, saludarles a todos, estoy a las órdenes como siempre. Cualquier situación, pues ustedes saben dónde encontrarme, la mayoría tiene como mi contacto, entonces me encuentro a las órdenes. Espero que haya sido realmente para ustedes de ayuda esto, ¿no? Poco a poco se va a ir implementando y me gustaría que como están ya o van a ser parte de esas unidades de talento humano que tanto necesitan de ustedes, de esos profesionales que están formándose. Yo siempre les he dicho, la ciudad necesita de ustedes, necesita la provincia, sé que tenemos compañeros y también del Oro, y en fin, ¿no? El instituto ha crecido muchísimo, cosa que me alegra mucho, entonces realmente se necesita de profesionales como ustedes en todos los ámbitos, especialmente pues en las unidades de talento humano que generan estas fuentes de empleo que son vitales para poder reactivar la economía. Gracias a todos nuevamente, reiterarles que me encuentro a las órdenes. Joanita, un abrazo, Pedrito, un abrazo, Jackson, un abrazo. El compañero que nos ayudó a moderar esta noche, pues un abrazo inmenso también. Jofre también estaba por ahí, así que les agradezco infinitamente, pues y me quedo a las órdenes como siempre. Muchísimas gracias, mi estimada Anita.